Buenas noches, señores estudiantes de la asignatura de Metodología de la Investigación Científica, tanto para Administración y Sistemas como para Contabilidad y Finanzas. En esta oportunidad voy a mencionarles la importancia de la metodología de la investigación científica en el contexto de nuestro medio. Vamos a analizar, en este caso, la importancia y pertinencia de la investigación en la sociedad del conocimiento. La educación en la actual sociedad del conocimiento. Vamos con un pensamiento. Cada sociedad requiere que su sistema educativo se oriente a dar respuesta a las exigencias y necesidades que hoy demanda dicha sociedad. Esto lo dice Víctor Manuel Gómez. Sociedad del conocimiento. Requiere personas capacitadas, conscientes, responsables, comprometidas con el Estado, conocedoras de sus derechos individuales y sus deberes públicos, capaces de construir intereses colectivos a partir de intereses particulares. En este sentido, señores estudiantes, lo más importante es que el estudiante, el participante de alguna asignatura, sea capaz de ser reflexivo, de cuestionarse su entorno, de reflexionar acerca de las condiciones en las cuales está viviendo. En este sentido, por eso digo que se requiere personas conscientes fundamentalmente. Si anteriormente el paradigma era aprender repitiendo, ahora es reflexionando. Es decir, reflexionando, siendo consciente, aprendiendo a pensar. Tenemos que pensar, tenemos que cuestionarnos el entorno y tenemos que buscar las causales y las formas de modificar las condiciones actuales, obviamente en pro de una mejora y bienestar para las personas que conforman nuestra sociedad. Esto tanto desde las disciplinas, en este caso particular, de la contabilidad como de la administración. En este sentido, podemos decir también que la educación, la ciencia y la tecnología desempeñan una función crítica en la construcción de la nación. Es decir, la educación te tiene que permitir cuestionarte, te tiene que enseñar o te tiene que formar, en todo caso, ese es el mejor término, formar, para pensar, para cuestionar, pero también para proponer alternativas. En este sentido, la educación va a desembocar a partir de los aportes en un conjunto de conocimientos sistemáticos, organizados, priorizados, establecidos, pero también falsables, pero también temporales, que van a ser parte de la doctrina de la ciencia, parte de las bases teóricas que va a conformar lo que conocemos como ciencia. Y la tecnología obviamente es la ciencia aplicada. En este sentido tenemos que entender pues que la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos sistemáticamente, que son verificables, que son falsables, que son temporales, pero que también permiten decodificar la naturaleza de tal forma que podamos entenderla, podamos comprenderla, podamos cuestionarla y podemos cambiarla. En ese sentido, se requieren en este contexto profesionales altamente reflexivos, que tengan la capacidad de pensar por sí mismos, de cuestionarse la realidad y proponer alternativas y mejoras. Esa es básicamente la labor de la universidad. Entonces acá, repitiendo lo que nos manifiesta acá en la diapositiva, tenemos que la educación, la ciencia y la tecnología desempeñan una función crítica en la construcción de la nación. Pero no olvidemos que requerimos personas capacitadas, conscientes, responsables, comprometidas en esta sociedad líquida, en esta modernidad laica. La verdad es que el compromiso brilla por su ausencia, sin embargo es lo que nos va a permitir salir del anquilosamiento y de repente mediocridad, del subdesarrollo. Entonces es importante tener personas pues reflexivas, conscientes y comprometidas con los aportes, responsables para con el momento histórico que nos toca vivir.
Seguimos. Principales retos de la educación superior para una mejor sociedad. Esto lo dice el autor, pues, Bernal, ¿no? Justamente estamos aludiendo al texto de metodología de la investigación del autor Bernal. En este sentido, ¿cuáles son los principales retos de la educación superior para una mejor sociedad? Desarrollar procesos de pensamientos en las personas. Fíjense lo que les estoy diciendo hace un momento. Desarrollar procesos de pensamientos en las personas, mayor capacidad analítica y reflexiva, promover la comprensión básica del mundo, la visión general e integral del ambiente y sus acontecimientos. Entonces acá tenemos que desarrollar procesos de pensamiento autónomos, procesos de pensamiento que nos permitan arribar a conclusiones, que nos permitan entender la realidad, cuestionarla y decodificarla también. En ese sentido, los retos, seguimos mencionando los retos de la educación superior para una mejor sociedad. También tenemos que estimular la formación de instituciones e individuos flexibles, mente abierta, flexible, capaces de adaptarse rápidamente a cambios complejos. Ojo, cuando se dice flexible no queremos decir flexibilidad a nivel de valores, porque en esta sociedad, en este contexto, siempre nos han dicho que no todo cambia. En este mundo todo cambia. Y es relativamente cierto, excepto los valores. Los valores son inmutables, los principios éticos son inmutables, todo lo demás cambia, la estrategia cambia, las personas cambian, los objetivos cambian, pero los principios éticos se mantienen inalterables, se deben mantener inalterables. ¿Para qué? Para propender al progreso. Acá estamos visualizando pues la dicotomía de la unidad y lucha de contrarios. ¿Por qué? Porque por una parte, para que haya un desarrollo social, necesitamos pues principios inmutables. Necesitamos creer y defender principios éticos válidos, pero a la vez tenemos que ser altamente innovadores, competitivos y volitivos, es decir, evolutivos, evolucionar a nivel del conocimiento. Bien, en ese sentido, a eso se refiere la flexibilidad. Capacitar para la autonomía. Necesitamos lograr que el estudiante deje de necesitar el apoyo y participación del coach, del profesor. En este sentido, tenemos que generar personas, y ustedes tienen que pensar en que estas capacidades y habilidades van a ser fundamentales para el éxito que ustedes van a tener en su vida profesional. Esto es fundamental. Entonces, estimular la formación de instituciones e individuos flexibles, capacitar para la autonomía. También tenemos que estimular el interés por el conocimiento. El conocimiento es el recurso más valioso de toda persona u organización que determina la capacidad competitiva. Es como si usted fuera un compositor. Entonces, un compositor, porque hay diferencias, acá quisiera explicar un poco. Vamos a suponer una persona que sabe de música, otra persona sabe ejecutar un instrumento, otra persona se dedica a reproducir canciones de otras personas, de otros compositores, y tenemos como punto terminal una persona que compone sus propias melodías. Esa persona va a estar innovando. Una melodía compuesta es un conocimiento que puede ser inclusive patentado. En este sentido, el científico es parecido a un compositor. Debe encontrar nuevas melodías, nuevas propuestas para que el conocimiento humano se acreciente. Así como para que la música se enriquezca, existen compositores. Obviamente que nosotros somos los compositores, deberíamos o debemos ser los compositores del desarrollo de la ciencia. El conocimiento entonces es el recurso más valioso de toda persona o organización, pero el conocimiento significa agrupar datos e información de manera tal que ofrezca un valor, que ofrezca una propuesta de valor fundamental a otras personas, que ofrezca una propuesta de desarrollo a un contexto social, a un contexto empresarial, a un contexto público, a un contexto global.
Sociedad con niveles de conocimiento bajos, acá hay un pensamiento, sociedad con niveles de conocimiento bajos es una sociedad atrasada y pobre en el ámbito intelectual y material. Pero reitero, acá es importante esto que lo dice Pedro Amaya Pulido. En este sentido, señores, el conocimiento entonces es fruto del esfuerzo, fruto de la armonización de datos e información de tal forma que generen valor. Eso es conocimiento. Bien, promover el sentido de la solidaridad y la individualidad, sentido de preocupación por los demás sin dejar de afirmar la unicidad, la individualidad. No hablo de individualismo, la individualidad. Es decir, estamos nuevamente con el yin y yang, estamos con la unidad y lucha contrario, los polos opuestos, promover el sentido de la solidaridad a nivel colectivo y la individualidad a nivel personal. Practicar y promover el sentido de la responsabilidad, como les decía hace un momento. Los principios como la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, etc., son principios éticos no negociables. Por lo tanto, se mantienen absolutamente inmutables, inalterables, incólumes. Sin embargo, lo demás, el cambio, la innovación, se va a dar. Pero si no hay esa dicotomía básica entre lo estable y lo mutable y cambiante, pues no va a haber desarrollo, definitivamente. Entonces, practicar y promover el sentido de la responsabilidad en los estudiantes, formar conciencia sobre su responsabilidad y compromiso con la sociedad. Todos tenemos un compromiso social, todos estamos involucrados en esta aventura llamada vida. Por lo tanto, tenemos que ser reflexivos y conscientes de lo que dejemos, de lo que hagamos, porque todo lo que hagamos o no hagamos, o lo hagamos a medias, va a tener un impacto posterior. Entonces, conciencia de independencia, ¿no? En ese sentido, cada persona, si bien es cierto, es autónoma, pero a la vez depende, pero a la vez es parte del engranaje social. En este sentido, bueno, acá, entonces estamos viendo, acá, a ver, vamos a seguir viendo. Sociedad latinoamericana y el tema de la investigación. La falta de competitividad en los sectores productivos de los países en vías de desarrollo, que son consecuencia de la carencia de una cultura de la investigación, causan la debilidad del sistema educativo y desconocimiento de su historia, entre paréntesis, sociedad. Entonces, la investigación científica, la investigación reflexiva, metódica, secuencial, es importante, es esencial retomar la curiosidad, porque nosotros vamos a investigar. ¿Qué cosa es la investigación? Es ir tras la huella, es ir tras de la verdad para encontrarla. Entonces, para ello necesitamos preguntarnos, cuestionarnos, reflexionar, ser curiosos, es decir, armonizar nuestra curiosidad. Entonces, la investigación no es nada más que curiosidad organizada. Bien, en este sentido es fundamental que nosotros tengamos a la investigación metódica, reflexiva, sistemática, prudente, procesal, como una herramienta valiosísima para el desarrollo de nuevos conocimientos. Bueno, acá por ejemplo, la investigación requiere la formación de una sociedad con la capacidad para generar conocimientos sobre su realidad y su entorno, y que a su vez sea capaz de formular preguntas y conclusiones, observar, analizar, indagar, reflexionar, escribir, sintetizar con el hábito de la lectura y con conciencia y consistencia. Es decir, nosotros tenemos que generar conocimiento de nuestro contexto, no conformarnos con información que la obtengamos de entes externos, que son importantes, pero van a ser determinantes, muchas veces no. Es por eso que es importante desarrollar investigación, desarrollar conocimiento, mejor dicho, e investigar dentro del contexto que nos atañe a nosotros. Bien, la Universidad de Investigación Científica. Bueno, las funciones de la universidad, son la docencia o la preparación académica, la proyección social y fundamentalmente la investigación. Entonces, acá por ejemplo vamos a leer
un pensamiento de Juan Pablo II. Ninguna presencia cultural puede incidir de modo duradero en la experiencia del pueblo si no fundamenta sus raíces en el riguroso esfuerzo por ampliar sin cesar los horizontes del conocimiento de los diversos ámbitos del saber. Entonces, es esencial entender que el pilar fundamental, no el único, pero el fundamental de nuestra universidad o de la universidad, es la investigación y la producción de conocimientos. Entonces, ¿tendrá relación, acá nos podemos preguntar, ¿tendrá relación la ciencia, el progreso, con el progreso y la calidad de vida? Vamos a ver, el ser humano actual ante la ciencia. El ser humano alberga sentimientos contradictorios, grandeza y prepotencia, desarrollo científico y tecnológico, desesperación e impotencia, límites y posibilidades de autodestrucción. El ser humano es capaz de manejar gran cantidad de datos y teorías, muchas veces sin criterio. En las relaciones humanas se produce un fenómeno de distorsión, pues los afectos y los sentimientos se mezclan con intereses sociales y económicos. La relación con los demás se basa en el interés, se consideran como medios para negocios e influencias, se valora a los demás en función de su dinero y su poderío social. El ser humano es una persona que siente, sufre, goza, es espiritual, digno de respeto y reconocimiento. Entonces, el hombre no es consciente de su ansiedad, parece que ha muerto y se ha transformado en un objeto, un productor, en un consumidor, un idólatra en las cosas, idolatría que sería inconcebible sin la ciencia moderna y la tecnología. Sin embargo, ni la ciencia ni la tecnología son responsables de la idolatría ni de sus nefastos defectos. Esto lo decía ya el psicólogo alemán Erich Fromm. Bien, si el hombre no posee valores morales y fuerza moral, no sería la ciencia la que proporcione esos valores ni esa fuerza. Entonces, como hace un momento les decía, por una parte está lo volitivo, lo cambiante, el desarrollo de la ciencia y el conocimiento, pero por otra parte los valores morales y la fuerza moral nos van a dar ese piso, esa base para nosotros poder encaminarnos e impulsarnos hacia el desarrollo. La ciencia no puede hacer muchas cosas. Suponer que la ciencia puede encontrar la solución técnica para todos los problemas es el camino hacia el desastre. Entonces, bien es cierto, la ciencia tiene un contexto de desarrollo sin conciencia. La ciencia sin conciencia va a conducir pues a la nada. El conocimiento científico es el único válido, ya que es la principal causa de la actual pobreza cultural. A ver, el conocimiento científico es el único válido, ya que es la principal causa de la actual pobreza cultural. Es decir, si esto se transforma en un dogma, nosotros sabemos pues que el conocimiento científico es absolutamente esencial. Pero si consideramos que es el único válido, obviamente vamos a denostar, vamos a desprestigiar, vamos a despreciar los aportes cognitivos, los aportes culturales de nuestro contexto y de las poblaciones de nuestro entorno. En ese caso, nosotros también tendremos que ver pues que existen niveles de conocimiento. Entonces, el conocimiento, por más simple que sea, siempre es un aporte y es un dato, es un elemento a tomar en cuenta para el desarrollo pues de nuestras sociedades. Las figuras importantes de la ciencia no apoyan el cientificismo, idea de hacer creer que la ciencia es un remedio para todos los problemas humanos. Entonces es importante el cientificismo decir pues que se basa solamente en por ejemplo, en números, o que la ciencia es lo único. Cuidado, existen otras dimensiones, como por ejemplo el arte, como por ejemplo fundamentalmente el arte, hay diferentes formas que nos van a permitir, formas de acción que nos van a permitir pues desarrollar y enriquecer este conocimiento científico. Una ciencia, la ética de la ciencia, ¿no? Una ciencia con conciencia, eso es lo que necesitamos. Ideologías e instrumentos son utilizados de manera correcta, no como forma de destrucción. La ciencia debe estar y está al servicio del ser humano. La ciencia debe concebirse como una actitud de respeto a la vida humana y a la moral, y propender al bienestar, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la sociedad en pro de un mundo mejor. Obviamente nos estamos orientando
hacia una finalidad, hacia un propósito. Esto que lo decía Karl Popper. Bien, en este sentido entonces, estimados estudiantes, nosotros vamos a trabajar en este curso de metodología de la investigación. Lo que vamos a hacer es aprender a pensar de manera secuencial, de manera programática, de manera organizada. Acá está el objetivo general del curso de metodología de la investigación, es proporcionar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables los elementos de juicio básicos para ilustrar el debate sobre el carácter científico de su disciplina y elementos de juicio para que sepan distinguir y caracterizar los aspectos esenciales de la investigación en ciencias humanas, específicamente en el área de las ciencias administrativas y contables, y comprender su dinámica procesal, ¿no? Bien, vamos a ver ahora qué temas vamos a desarrollar. La investigación y el método científico, como les decía hace un momento, la investigación no es nada más que curiosidad organizada, y el método científico es la forma correcta de curiosear. Si la investigación es la capacidad o nace de una pregunta y es la curiosidad organizada, el método científico me va a permitir organizar de manera coherente esa curiosidad. Entonces es importante entender pues, que la investigación es una actividad connatural al ser humano. El ser humano no puede vivir sin proyectos porque se enferma. Tenemos que tener proyectos, tenemos que creer en algo, tenemos que evolucionar o en todo caso involucionar. Pero la ciencia, la investigación en este caso, te da la posibilidad de enriquecer tu vida, de enriquecerla en diferentes dimensiones, en diferentes formas, hacia diferentes lugares, hacia diferentes contextos, hacia diferentes esferas. Es decir, amplía el marco de referencia de tu percepción de la realidad. Entonces yo creo que la mejor medicina contra la mediocridad, de repente hasta contra la corrupción, es la investigación. El hecho de que nos propongamos, nos programemos, nos centremos, nos ciñamos hacia un propósito beneficioso. Entonces, esto es la investigación y el desarrollo de la ciencia vía el método científico es la mejor medicina que tenemos frente al aburrimiento, a la mediocridad, frente de repente a la falta de sentido existencial en nuestras vidas. Entonces es importante entender esto. El proceso de la investigación y sus dimensiones también lo vamos a ver. Eso es interesante. Vamos a ver que el proceso de la investigación pues comienza con la formulación de un problema, que es la pregunta de investigación, y los objetivos, es decir, el propósito de la investigación. Pero el método científico te exige, entre comillas, te exige que tengas un marco teórico de referencia para que puedas lanzar o estimar una hipótesis. Entonces, fíjense en esa secuencia, ¿no? Entonces acá tenemos formulación de la hipótesis y operacionalización de las variables. Ahora, ¿qué cosa es una variable? Es un aspecto medible de la realidad. El diseño metodológico es básicamente la parte cómo yo voy a encaminar, es mi estrategia para hallar y dar solución a la pregunta de investigación. Ahora vamos a ver pues la investigación también, los tipos de investigación o los paradigmas de investigación sería, o los enfoques de investigación como lo dice el autor Hernández Sampieri. Investigación cualitativa y cuantitativa. Entonces en este sentido tenemos que ver eso. Eso es cuestión de enfoques. La cualitativa busca comprender la realidad y la cuantitativa busca medir la realidad. Entonces finalmente vamos a aterrizar, entre comillas, esto de aterrizar este término en el protocolo e informe final del proyecto de investigación. Entonces yo creo que este es un curso que nos va a dotar de capacidades para la vida, capacidades para perseguir con mucha autoridad, perseguir con mucha honestidad nuestra felicidad. Esto es la ciencia, este es el método científico. Bienvenidos, señores estudiantes, a esta asignatura que es realmente maravillosa. Bien, muchísimas gracias.